Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva tarde de taller para padres en cuarentena. Desde el nivel inicial, nivel primario y secundario, estamos agradecidos porque ustedes nos acompañan en esta tarde y en las otras que también lo han hecho. Hoy el tema es el lenguaje, su uso, cómo se construye, pautas de alarma, señales para darnos cuenta cuáles son las dificultades en nuestros hijos y también algunas ideas que nos van a servir para estimular el lenguaje en ellos. Así que le damos la bienvenida a la profesional que hoy nos acompaña. Ella es la licenciada Fernanda Medina. Ella es licenciada en fonoaudiología, recibida de la UBA y ella vive en el partido del Tigre, General Pacheco. Le damos gracias por su predisposición y por querer acompañarnos en esta charla. Sin más demora, los dejo con ellas. Sí, les quiero recordar que estamos con el chat en vivo y Fernanda nos acompaña en el chat en vivo, así que ustedes podrán, ante una consulta o quieran ustedes hacerle una pregunta, ella podrá responderles. Bueno, muchas gracias, nos estamos viendo. Hola, buenas tardes. Es un honor para mí poder compartir un rato con ustedes. Mi nombre es Fernanda Medina, soy licenciada en fonoaudiología y bueno, hoy me invitaron para poder conversar sobre el lenguaje, la comunicación y su importancia, sobre todo en niños pequeños como tenemos de jardín y de primaria. Bueno, para comenzar les voy a compartir una pequeña presentación para que nos podamos ir guiando. Nuestro tema hoy que nos convoca es el lenguaje. Vamos a tratar de hablar sobre un poco cómo se construye, algunas pautas de alarma a tener en cuenta y cómo estimular desde casa el lenguaje en nuestros hijos. Cuando hablamos de comunicar en sí, lo pensamos como un acto donde transmitimos una idea, sentimientos o necesidades a otra persona. Cuando hablamos de esto, tendemos a pensar que nos empezamos a comunicar con las primeras palabras. Sin embargo, el desarrollo comunicativo empieza desde que nacemos. Los bebés se comunican, pero sin lenguaje. Ellos usan el llanto, usan sonrisas, usan gestos, señalan, miran y nos indican de alguna forma lo que quieren o necesitan. Luego llegan a las primeras palabras a medida que crecen y ahí empiezan a desarrollar el lenguaje. El lenguaje es una función compleja en su construcción y es muy amplia en lo relacionado a los alcances que genera en la vida de los seres humanos. Solo las personas somos capaces de entender el lenguaje y de hablar. El lenguaje es un medio de comunicación y una herramienta social muy importante, por lo que su desarrollo se produce a través de la interacción con los demás. Siempre necesitamos de un otro para que se vaya desarrollando. Ahora, comunicación y lenguaje son dos términos que nos interesa diferenciar. Si bien son conceptos diferenciados, como decía, a la vez se superponen porque el lenguaje es un instrumento de la comunicación. Entonces, si tenemos que definir comunicación, vamos a hablar de una transmisión de señales mediante un código común entre el emisor y el receptor. Es un intercambio de información o una puesta en común intencionadas en una relación. Yo me puedo comunicar sin decir una palabra si les hago así. Con ese gesto yo les voy a estar comunicando algo y ustedes lo van a poder entender porque estamos compartiendo un código común. Ahora, el lenguaje es una capacidad propia del ser humano para expresar sentimientos, pensamientos, pero por medio de la palabra. O sea, ya estamos refiriendo que hay un sistema de signos que utilizamos para poder compartir estas ideas o pensamientos. Estos signos pueden ser orales o pueden ser escritos.
Y cuando hablamos del habla, hablamos del aspecto motor del lenguaje, de la parte neuromuscular que se pone en juego cuando queremos hablar. La comunicación es fundamental para desarrollar el lenguaje. Estos son como 3 escalones. Un niño que no se comunica no es simplemente un niño que no habla. Es un niño que no puede utilizar el lenguaje en un contexto, que no adecúa su lenguaje al lugar en el que lo tiene que usar. Es un niño que no mira, que no registra a un otro. En general, cuando hablamos de un problema en este nivel de comunicación, nos referimos, por ejemplo, a la condición del espectro autista. En cambio, hay otros niños que están súper comunicados, pero que no les entendemos cuando nos hablan. Y esto es porque tienen un problema en la construcción de ese lenguaje. Un problema de este nivel incluye todos los trastornos del lenguaje. El que solemos escuchar con más frecuencia es el TEL, el trastorno específico del lenguaje, que ahora está cambiando de nombre. Y también están los niños a los que les entendemos lo que nos quieren decir, pero hay determinadas letras o fonemas que les decimos que no las pueden pronunciar. Y estos niños tienen un problema en el habla, puntualmente en la articulación de ese sonido. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder desarrollar el lenguaje correctamente? Primero, necesitamos un buen nivel de audición. Frente a un niño que tiene problemas para hablar o para comunicarse, en general, lo primero que pensamos no es, ¿estará escuchando bien? Y es un punto muy importante. El cerebro aprende solo a copiar lo que escucha, pero para esto la vía auditiva tiene que estar preservada. Lo otro que necesitamos es una buena conexión y comunicación con el mundo. Antes de empezar a hablar, los niños, ya dijimos, los bebés desarrollan destrezas comunicativas que son muy valiosas y que preparan el camino posterior. Una de las primeras es el contacto visual, y esto es esencial para la comunicación interpersonal que se va a dar cuando son más grandes. Lo tercero que necesitamos son habilidades mentales que están asociadas al lenguaje y que son hiper importantes, como la atención, la memoria, la sensopercepción. Por ejemplo, a través de la atención, nosotros filtramos los datos relevantes y descartamos la información que es irrelevante en ese momento. La memoria también nos permite retener los elementos de una frase para luego poder imaginarlos y comprender el contenido. Esa es la memoria operativa. También se pone en juego la memoria a largo plazo, que nos permite almacenar las palabras y reglas gramaticales. También tenemos la memoria semántica, donde almacenamos conceptos, hechos, vocabulario. Y por último, necesitamos la habilidad para coordinar los movimientos de boca, labios, lengua y paladar blando, que son indispensables para poder articular el lenguaje. Estos son los procesos motores asociados al habla. Ahora, vamos a tratar de pensar juntos un ejemplo de cómo está formado este lenguaje, cuántas cosas participan en este proceso para poder comprender. Entonces, si yo les digo una palabra, por ejemplo, manzana, ustedes escuchan la palabra ingresa por sus oídos, se transforma de una onda sonora o una señal eléctrica, eso lo hace el oído, es súper interesante, pero hoy no nos vamos a detener ahí. Bien, la palabra llega al cerebro. Lo que hace el cerebro es un análisis auditivo. Este es el primer paso para la comprensión auditiva, donde lo que hacemos es distinguir los sonidos componentes de esa palabra. Luego pasamos al siguiente nivel, donde el sistema identifica si la palabra que estamos recibiendo corresponde o no a una palabra de nuestro idioma. Este es el nivel léxico auditivo. Y va más allá de comprender o no su significado. Simplemente es un reconocimiento de la palabra, si pertenece al idioma.
Si pertenece, seguimos avanzando y llegamos al sistema semántico, donde se reúnen todos los significados. A este sistema se ingresa por distintas vías, no solamente las palabras que escuchamos, sino por lo que vemos, por lo que sentimos con el tacto, por el olfato y por el gusto. Se dice que tiene un acceso multimodal. Si pensamos en nuestro ejemplo, que es manzana, ustedes pueden llegar al significado, o sea, pensar es una fruta de color roja. Si yo les tapo los ojos, no les digo nada y les doy a probar, ustedes van a llegar a pensar manzana. Si les tapo los ojos y les hago oler el shampoo con olor a manzana, en general cuando lo sentimos nos remite a pensar en qué es la manzana. Es esa fruta color roja o verde que comemos de distintas formas. Entonces podemos acceder a ese significado por todas las vías, por muchas vías. Ahora, esto es cómo llegamos a comprender una palabra. Estamos hablando de una palabra, no hablamos de oraciones. Ahora, cuando queremos decir una palabra, hacemos el camino inverso. Primero pensamos y activamos el significado, volvemos al sistema semántico. Luego buscamos la etiqueta verbal que identifica esa palabra. Después pasamos al almacén de fonemas, donde identificamos los sonidos que requiere esa palabra, y finalmente los órganos fonoarticulatorios ejecutan los movimientos necesarios para poder decir esa palabra. Entonces, como pueden ver, hay distintos aspectos que forman el lenguaje y que trabajan en conjunto para que podamos producir y comprender el lenguaje. Pensemos, ¿cómo podemos llegar al significado de una palabra si antes no pasamos por un sistema que reconozca esos sonidos y que nos determine las características de ese sonido? ¿O cómo podemos llegar a comprender el significado de una frase, que en este cuadro no lo consideramos a las frases, pero si no comprendemos primero cómo es la sintaxis adecuada, la morfosintaxis? O cómo podemos entender un chiste si no podemos contrastar lo que escuchamos con lo que está ocurriendo en el contexto. Por esto es que el lenguaje necesita de sus componentes funcionando solapadamente y en simultáneo. Entonces, vamos a plantear resumidamente, los 4 niveles del lenguaje, que son los 4 grandes bloques que vimos en este ejemplo, y que se llaman el semántico, que es el que se refiere al contenido, es el aspecto significativo del lenguaje. Después tenemos el morfosintáctico, que es el conjunto de elementos y reglas que nos permiten hacer que la oración tenga sentido, que no sea ambigua. Tenemos el sistema fonológico, que contiene la organización de los sonidos que forman el lenguaje, cómo se organizan y la secuenciación de sonidos que componen una palabra. Su buen desempeño nos ayuda a contrastar correctamente los sonidos para poder diferenciar significados. Este sistema es muy importante porque nos permite diferenciar, por ejemplo, casa de masa. Cambia una letra, la primera. Bota, gota. Ese contraste de sonidos es el que hace el sistema fonológico y que nos permite distinguir 2 palabras distintas con significado distinto. Este aspecto suele ser el más consultado. Nos preguntan mucho cosas como mi hijo dice mal tal letra o no la puede pronunciar, o hay palabras que no las dice bien, suele omitir, y es muy importante hacer la consulta a tiempo. Tengan presente que los problemas a este nivel, los problemas fonológicos, afectan a otros aspectos del lenguaje porque estos 4 se van adquiriendo en forma paralela. Y a su vez, las alteraciones que no se resolvieron al momento del ingreso a primer grado pueden tener un impacto en el aprendizaje de la lectoescritura. Por esto promovemos la detección temprana y el abordaje oportuno
para poder evitar dificultades que van a ser secundarias al déficit del lenguaje, si es que hay. Es importante que confíen mucho en su instinto y que confiemos también cuando un docente o un familiar nos dice, me parece que vale la pena hacer una consulta, o cuando ven algo raro. Se puede hacer la consulta tranquilos, incluso la primera vez por ahí no es necesario llevar al hijo si es que no lo quieren llevar, pero es importante que puedan hablar con un profesional para poder ver si es algo que requiere un tratamiento o alguna intervención. Por último, el nivel pragmático relacionado con el uso social del lenguaje. Para comprender la información general del mundo, no alcanza solo con identificar las palabras, las reglas gramaticales, ni los sonidos que forman esa palabra. Necesitamos conocer y asociar en el momento oportuno los gestos, las expresiones faciales, la prosodia, ver cómo está reaccionando el otro a lo que yo digo, y eso nos va a permitir reconocer de manera precisa la información que recibimos. Esto es un indicio de que el procesamiento verbal no es puramente auditivo, sino auditivo-visual. Y no solo responde a la frase que escuchamos, sino que para poder comprender necesitamos esa frase ubicada en un contexto. Siempre doy el mismo ejemplo, pero si Juan viene súper cargado de bolsas del supermercado, se acerca Pedro y Juan le dice, che, Pedro, dame una mano con estas bolsas. Y Pedro se acerca y le da la mano, en lugar de ayudarlo. Entonces, Pedro entendió todas las palabras, entendió la estructura sintáctica, pero no supo interpretar la situación y reconocer que hay expresiones que tienen más de un significado. Entonces, es importante conocer al lenguaje en sus dimensiones, porque esto nos ayuda a comprender que el proceso de adquisición es mucho más abarcativo que simplemente poder decir palabras o repetirlas fuera de un contexto útil que implique comunicación real. Ahora, hay una cosa más que quiero mencionar sobre el lenguaje y que tiene que ver con características del lenguaje oral que hacen que sea una habilidad compleja para adquirir. Voy a nombrar 3, pero hay más características, pero estas 3 son como muy cercanas a nosotros. Una es la evanescencia. Todo lo que decimos desaparece prácticamente en el momento que lo termino de decir. En un niño con desarrollo del lenguaje típico, esto no es un problema, pero sí lo es cuando hay una dificultad. La segunda es la velocidad con la que hablamos. Kandel en 1997 midió esto y dijo que un adulto produce alrededor de 180 palabras por minuto. Repito lo anterior, esto no es un problema cuando el desarrollo es típico, pero frente a un niño con desafíos en la construcción del lenguaje, sí empieza a ser una dificultad. Y por último, la falta de segmentación. Cuando vemos algo escrito, es muy fácil ver el espacio entre las palabras, pero cuando hablamos, la separación entre palabras está dada por un breve espacio de silencio o pequeños cambios de entonación, pero en general que nos indican el final de una oración. Las palabras en una frase están todas unidas, como si las estuviéramos cantando de alguna forma. Entonces, para un niño que está construyendo el lenguaje, imagínense que tener que ver dónde termina una palabra y empieza otra, es todo un proceso complejo. Volvemos al principio. En el desarrollo típico, esto no es complejo, el cerebro aprende solo a hablar. Cuando se presenta alguna dificultad, estas son cosas que hacen que sea más complicada la adquisición. Cuando hablamos de lenguaje, solemos enfocarnos mucho en los aspectos expresivos, pero probablemente el aspecto más importante tenga que ver con la construcción de la comprensión. Muchas veces notamos que los niños no hablan bien o no se les entiende y no
no nos ponemos a pensar si en realidad comprende bien lo que le digo. El lenguaje tiene dos grandes bloques que son la comprensión y la expresión. Yo no puedo expresar lo que no comprendo, no puedo hacer uso de un lenguaje si no lo tengo incorporado. Entonces, es importante frente a un niño con alguna dificultad mirarlo integralmente, asegurarnos que escucha bien, que ve bien, que comprende y también evaluar cómo es la producción, pero evaluarlo en un todo. Muy bien. Vamos a hablar entonces un poco de cómo es el proceso en las distintas etapas del desarrollo. Dijimos que, bueno, la comunicación empieza en edades muy tempranas, por lo tanto, la ventaja de esto es que si aparecen dificultades en el proceso se pueden ver muy pronto. Vamos a mencionar algunos signos de alarma para tener en cuenta. Lo vamos a hacer considerando dos grandes grupos de edades de referencia. Entiendo que la mayoría tenemos hijos en jardín y primaria en este taller, así que nos vamos a enfocar en esas edades. Entonces, es importante que prestemos atención. Sí, a partir de los 2 años y medio hay escasa o nula comprensión de órdenes simples. Órdenes simples son del estilo, tira esto a la basura, tráeme la pelota, llévale esto a papá, órdenes sencillas. Si hay utilización de sonidos sin significado, lo que llamamos el habla ininteligible, esos nenes que por ahí hacen soniditos permanentes pero sin una intención comunicativa. Si hay uso restringido de palabras, si el niño usa pocas palabras y son palabras aisladas y en general usa siempre las mismas y no adquiere nuevas. Si hay falta de habilidad para combinar palabras, ¿qué tan largas son las frases? Ustedes dirán, ¿y cuál es nuestra referencia? Bueno, a partir de los 2 años, el niño empieza a combinar 2 palabras para formar frases y a partir de los 2 y medio, esto tiene que empezar a crecer. La producción, si la producción es incomprensible para la mayoría de los adultos, también es un signo de alarma. Acá exceptuamos a la mamá, que siempre entiende lo que el niño dice, o a las personas que vivan con ese niño, que también lo van a entender. Si ese niño sale y va a la escuela, por ejemplo, si cualquiera lo puede entender, ese es nuestro parámetro. Si repite todo lo que escucha, y esto lo llamamos ecolalia, hay 2 tipos de ecolalias, una que es diferida y otra que es inmediata, es significativo. Si nosotros le decimos algo al niño y el niño inmediatamente lo repite, prestenle atención. Y si por ahí ustedes le dicen algo hoy y el niño lo repite mañana, o una frase que escuchó, o repite frases de película, también es significativo. Obviamente si se junta con otros de estos signos, es importante que se lo mencionen al profesional con el que hagan la consulta. Y si habla de él en tercera persona, ya de los 2 años y medio para adelante sigue hablando, no puede decir yo, o mío, o mí. Bien, ahora, pasamos entre los 4 y 5 años, se suman todos los que dijimos que pueden continuar y verse en estadios más avanzados, pero a partir de los 4 y 5 años, ya para cuando entran a primero también, hay que prestar atención, sí. Requiere que le repitan las consignas. Yo le doy una orden y de una no la entiende, se la tengo que repetir o reformular. Si en el jardín hace las tareas, pero copiándose de un compañero, son esos nenes que están con la pelota y la maestra dice tiren la pelota y mira al costado y cuando el otro la tira, él la tira, o dibuja cuando ve que otros dibujan. Si tiene dificultad para recordar palabras, cuando quiere hablar usa rodeos o define por el uso. Quiero eso para secarme, en vez de decir quiero la toalla, por ejemplo. Si hay dificultad en la memoria a corto plazo, y esto lo vemos cuando hay dificultad, por ejemplo, para recordar secuencias o series. Si hay dificultad para armar frases complejas, sigue usando frases simples y cortas y no puede combinarlas en una única expresión.
Usa frasecitas cortas, todas unidas, pero no usa nexos entre las oraciones. Si hay limitaciones en el armado de relatos simples, como contarle a sus papás qué hizo en el jardín, si hay dificultad para aprender rimas o canciones, si hay escasa o nula participación en conversaciones, yo lo quiero incluir en una conversación y no se va o no habla, si tiene dificultades para cambiar el tema de conversación y persiste solamente en temas de su interés y siempre habla de lo mismo, si hay dificultad para articular palabras nuevas o para articular palabras largas, y si hay presencia de errores de simplificación no esperables para su edad, yo veo que ya está en primer grado y sigue diciendo el pótamo en vez de hipopótamo, o imagínense ejemplos de palabras que el niño dice más cortas porque le quedan más cómodas. Esos son todos signos de alerta que tenemos que estar atentos a la hora de ver a un niño y pensar si tiene un problema o no. Bien, frente a estos signos, o cuando no hay signos, igualmente todos los niños necesitan estimulación del lenguaje. Entonces, ¿cómo puede la familia colaborar con este proceso de estimulación del lenguaje desde casa y con cosas simples? Voy a volver un ratito, así lo hablamos, así me ven más grande. Bien, un punto muy importante y que también es útil para todos los niños, tenga una dificultad o no, es modificar la velocidad del habla. Enlentecer el discurso cuando hablamos, pero mirando a la cara y permitiendo la lectura labial. De esta manera, el ingreso de la información no va a ser solo auditivo, sino también visual, y al duplicar las entradas sensoriales, lo estamos ayudando a que pueda comprender mejor el mensaje. Hablar con claridad para poder dar el modelo correcto es importante también. Es importante no forzar, acompañar las etapas del desarrollo tal como se van dando. No podemos pretender que nuestro hijo haga cosas que todavía no son esperables que las logre sin que haya alcanzado escalones previos. Es importante no subestimarlos. Los niños tienen muchas cosas para compartir y para expresar, y aún en ausencia de un lenguaje verbal, los niños se comunican de otras maneras, con gestos, con expresiones, en forma corporal. Es importante que nos demos el tiempo para poder reconocer cuál es la forma de comunicarse de nuestro hijo y así poder entenderlo y poder comunicarnos con él. Hay que estimular a los niños para que se comuniquen, sea como sea, y aprender a interpretar esas formas comunicativas también. Es importante no resaltar los errores, sino resaltar los aciertos, porque esto le da más confianza al niño y lo va a animar a continuar expresándose, aunque sea incorrectamente. Festejemos los pequeños avances. Aprendió una palabra nueva, ¿la pudo usar en el contexto? Festejémoslo. No importa si no salió tan bien como esperábamos. Y ante la presencia de un error, es importante mostrar el modelo correcto sin exigirle la imitación. Dice una frase mal, se la repetimos correctamente. Ah, ¿vos me querés decir tal cosa? No le decimos, a ver, hasta que no me digas agua correctamente, yo no te voy a dar agua. Esa es una exigencia muy grande. Y frente a un niño que no tiene una dificultad con el habla, el niño no lo hace a propósito, siempre hablando de casos típicos, ¿no? Si no habla correctamente, en general es porque no puede, no porque no quiere. Entonces, brindémosle el espacio y la confianza para que pueda expresarse, mostrémosles los modelos correctos y démosle ese tiempo para que él lo pueda incorporar para poder producirlo después. Si es necesario, también es muy útil usar gestos que acompañen lo que decimos. Después los podemos ir sacando, pero volvemos a lo mismo. Usando un gesto, vení, tomá, qué calor,
los ayudamos mucho a comprender mejor los mensajes, justamente por esto que hablamos de la evanescencia de las palabras. La palabra se va, termino de decirle y se va, pero si la apoyamos en un gesto, la podemos prolongar un poquito más. Usar estos gestos naturales, chau, upa, esperá, bueno, esos ejemplos que les fui dando. Usemos frases cortas y sencillas, sobre todo con los niños más pequeños. Imitemos sonidos no verbales, el ruido de los animales, el ruido de los autos, de los aviones, de las cosas cuando se caen. Animémonos al ¡pum! Se cayó, o expresiones positivas como ¡wow! ¡Ah, qué bueno! Frases negativas como no te puedo creer. Frases de alivio, ¡uf! Menos mal. Todo eso apoya y esos sonidos también suman a la construcción del lenguaje. Pongamos palabras sencillas a las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, vamos a hacer las compras, ¿qué tenemos que agarrar? Tenemos que agarrar el barbijo, tenemos que agarrar las bolsas para poner las cosas, tenemos que llevar la billetera para pagar. Relatemos esas cosas. Para estimular el lenguaje no necesitamos juegos didácticos de madera, que hoy son un boom, pero son bastante caros. Necesitamos solamente esas situaciones de la vida cotidiana que son las que nos brindan el lenguaje más frecuente, fácil y en un contexto que hace que el niño lo aprenda mucho más rápido y mejor. Nombrar las partes del cuerpo, nombrar la ropa cuando se la ponemos, nombrar animales que van apareciendo, cuántos animales se nos ocurren, y podemos agregar la información a cada palabra que decimos. Nos vamos a poner el buzo, este buzo es calentito porque es de invierno y hoy hace frío, y cuando hace frío nos tenemos que abrigar, o mirá ese avión, el avión va por el aire, va volando. En cambio, ¿los autos vuelan? No, los autos van por la calle. Esas son extensiones semánticas que podemos ir agregando y que suman información en un contexto. Es importante que a los niños les hablemos más, incorporarlos a las conversaciones familiares, establecer rutinas como leer cuentos o dedicarnos un momento para puramente hablar, sin estar mirando una pantalla, sin estar distraídos con otras cosas. Hablar, darle importancia a este momento de hablar, de expresar, de escuchar, respetar los turnos. Primero habla uno, después habla el otro y nos escuchamos. Bueno, pedirle pequeños mandados, traerme la silla, cerrar la puerta, ir aumentando la complejidad de los pedidos, guardar la cuchara en el cajón que está al lado de la heladera, o tráeme el trapo que está en el tercer cajón. Lo vamos complejizando de a poco. Podemos usar canciones acompañadas de gestos, de una pequeña coreografía, y esperemos vayamos haciéndolo buscando que el niño nos imite y que luego intente también cantar y que sea un momento divertido. Respetemos los turnos del habla, darle espacio y tiempo para expresar, esperar con paciencia a que termine de contar lo que nos quiere contar, no adelantarnos a lo que nos quiere pedir o comentar en el medio, aunque nosotros ya hayamos entendido lo que nos quiere decir, esperémoslo, dejemos que termine, que pueda decir toda su frase completa. Reformulemos sus producciones de forma adecuada. Si el niño nos dice, yo no amo, le decimos, ¿vos no querés comer? ¿No querés comer? Punto. Reformulamos, mostramos los modelos correctos y completos. La lectura también es una buena forma de estimular el lenguaje. Los libros estimulan los distintos aspectos del lenguaje. Es importante que seleccionemos un libro que sea del nivel del niño. El dibujo también implica un desarrollo, es el desarrollo de una habilidad de representación, igual que el lenguaje. Por eso es recomendable estimularlos a dibujar.
no solo pintar o copiar, sino imaginar y plasmar en la hoja. Adecuar las actividades a la edad del niño. No pretendemos armar un rompecabezas de 20 piezas si todavía el niño no logró armar uno de 4 piezas. Entonces, vayamos paso por paso. Festejemos sus iniciativas creativas y llevémoslas a cabo. Aunque nuestra idea por ahí sea más completa o más interesante, si el niño quiso hacer una máscara con un pedazo de cartón, bueno, festejémoslo, es un acto creativo y es muy útil para poder ir organizando el lenguaje de a poco. Y liberemos la creatividad. Hoy en día nos encontramos con muchos padres a los que les cuesta jugar, les cuesta divertirse, les cuesta soltarse y entregarse a ese momento de creatividad e imaginación del niño. Regalémonos, aunque sea 5 minutos por día, donde dejamos de lado todo lo que estamos pensando, silenciamos el teléfono y jugamos con nuestro hijo. Y si tenemos un animal que maneja un auto, va a estar bien. Y si hay un muñeco que come piedras, también va a estar bien. Liberemos a esos momentos. Ahora, ya fueron algunas ideas, ahora vamos a pensar en qué tenemos que evitar. Voy a volver a la presentación. A ver, ahí va. Bien. ¿Qué debemos evitar de hacer con nuestros niños? Realizar correcciones explícitas reiteradas, señalando los errores como, decilo como yo, o así no se dice así. Tenemos que evitar mostrar irritación cuando no les entendemos. Evitemos eso de perder la paciencia y ponernos nerviosos. Evitemos comentarios desvalorizantes, como el hermano hablaba mejor a su edad, o si hablas así no te entiendo nada y cuando me hables bien venía a pedirme lo que quieras. Evitemos comentarios amenazantes como si seguís hablando así no te doy chocolate, o si me lo decís bien te doy un caramelo. Recordemos esto, si el niño no lo dice bien probablemente no sea porque no quiere, sino porque no puede. Evitemos la disminución de los intercambios comunicativos. Hay muchos padres que se frustran por no poder entenderles a sus hijos y dejan de hablarles. Bueno, tratemos de como adultos trabajar con esto y no dejar de hablarles, porque no va a ser la solución, sino seguir intentando y estimulando a la comunicación. Y evitemos expresiones de rechazo explícito, como si no me hablas bien no te quiero más, o si no me hablas bien te pongo en penitencia. Recordemos que la mera repetición de palabras no colabora con... ahí se fue la presentación. La repetición de palabras no colabora con la construcción del lenguaje. A veces nos empeñamos en enseñarles los meses del año, los días de la semana, palabras en inglés, todos los colores de memoria, pero cuando se lo pedimos que lo use en un contexto, el niño esas palabras no las puede usar. No está mal hacerles aprender cosas de memoria, pero tratemos de ponerlos siempre en un contexto. Y también pensemos que los padres no tienen que cumplir el rol de maestros ni de terapeutas, sino lo que estamos planteando es que el padre pueda abocarse a estimular el lenguaje aprovechando justamente los contextos libres y no estructurados como es la dinámica familiar habitual, donde el lenguaje se da en una situación natural y real. Cuando los bañamos, cuando comemos, qué usamos para comer, qué tenemos que poner en la mesa, qué nos falta. Esas situaciones son donde se enriquece el vocabulario y el uso del lenguaje y la comunicación. Y también es importante que juntos, padre, madre, abuelo, cuidador, con el niño, puedan disfrutar de compartir estos momentos juntos, que sea algo placentero, que le guste tanto al niño como al adulto. Si el adulto no disfruta, el niño tampoco lo va a hacer. Entonces, por eso empecemos nosotros por proponernos buscar este momento de disfrute y de compañía con nuestro hijo. Para terminar,
El lenguaje es un instrumento de comunicación exclusivo del ser humano y su función es permitirnos acceder a la información, a desarrollar, ordenar y dirigir el pensamiento y la propia acción. El lenguaje nos permite imaginar, planificar y vincularnos socialmente. Implica una habilidad para simbolizar y comunicarnos por medio de signos convencionales. Se dice que el lenguaje estructura el pensamiento. Es súper importante el lenguaje en nuestra vida. La cantidad de posibilidades que tienen los niños en sus primeros años para descubrir y conquistar el mundo suponen que entendamos el desarrollo como un proceso de transformaciones y reorganizaciones permanentes que hacen los niños. Y estos procesos, acompañados por un adulto o por sus papás, hace que se puedan transformar en individuos activos en la construcción de su conocimiento y competentes para poder después entablar relaciones sociales, para expresarse y poder comprender ideas, sentimientos, valores propios y poder entender valores de otros también. Esto lo hace el lenguaje. Y también pensemos que el desarrollo nunca termina. Nosotros empezamos a adquirir el lenguaje y podemos aprender palabras nuevas hasta el último día de nuestra vida. Por eso, trabajemos para poder brindarles autonomía a través de fomentar una buena comunicación con un lenguaje que ellos puedan manipular y comprender. Así que bueno, esta fue lo que queríamos compartir hoy. Espero que les haya sido útil, que no se hayan aburrido mucho. Si surgen dudas, escriban. Creo que pueden hacer comentarios acá, los vamos a contestar. Y si no, hablen con su maestro de referencia y queda la comunicación abierta, hablando del tema, para dudas, consultas o inquietudes que hayan quedado o surgido a raíz de este taller. Así que bueno, fue un gustazo para mí poder compartir este tiempo y les mando un beso enorme a todos y espero que tengan una buena tarde.